Vamos entonces a dar inicio a nuestra última sesión de esta feria, donde tendremos 6 grupos de investigación que tendrán la oportunidad de contarnos sus potencialidades respecto a la investigación que vienen haciendo. Y para iniciar, pues damos la bienvenida al grupo de limnología básica y experimental y biología y taxonomía marina. Entonces, aquí tenemos ya a nuestro invitado para contarnos acerca del grupo y pues le doy la bienvenida, profesor, bienvenido. Gracias, profesor. Listo. Muy bien. Bueno, tenemos 15 minutos para hablar bien y mal de nuestro grupo de investigación. Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un placentero almuerzo y que estén ya con ánimos sin esa marea alcalina que a veces nos juega sucio en este momento. También saludos a todos los que están conectados. Entonces vamos a hablar de nuestro grupo. Como chiste, comencemos con un chiste de escache. Soy, además de otro colega que trabaja con aves y él se llama Andrés Cuervo. Este es el único grupo también que su objeto de estudio es como el nombre del director, Mario. Entonces trabajamos los mares y los ríos. ¿Sí? Es el descache de hoy para romper este hielo. El grupo se llama Limnología Básica Experimental y Biología y Taxonomía Marina. El grupo fue fundado cuando aún no existían los grupos de investigación en el 96. Es fundado por el profesor Gabriel Roldán, el padre de la limnología en Colombia, alrededor de 1972-73. Él comenzó a ser profesor en 1966, es de escuela alemana, y él fue el que fundó realmente el grupo mucho antes, como les dije, de que se formaran grupos de investigación en Colombia. Desde ese entonces hemos podido hablar de un grupo de limnología en Colombia, del primer grupo de limnología en Colombia, y al llegar yo alrededor del 2007, le puse el apellido de biología y taxonomía marina porque también nos íbamos a dedicar a ello. Es decir, es un grupo que se dedica a los ecosistemas acuáticos, principalmente en taxonomía y en ecología. Cuando ven ese nombre rimbombante de limnología básica y experimental, era porque hacíamos experimentación en laboratorio, hallábamos concentración de CO2 en agua, hallábamos un montón de productos que se pueden encontrar en el agua y que realmente hacía parte de esa experimentación. Y ahora nos dedicamos a realmente la biología básica, que se trata principalmente de la estimación de la biodiversidad, a describir nuevas especies y así sucesivamente. Entonces, pertenecemos al grupo, al Instituto de Biología. ¿Y qué hacemos? Estudiamos los ecosistemas que técnicamente se le llaman lénticos, que son, digamos, como memoria asociativa, que son lentos, es decir, es agua dulce, estancada. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos o participamos en una consultoría grande de EPM en el proyecto Hidroituango. Entonces, allí estudiamos las microalgas, estudiamos los macroinvertebrados, en este caso, pues, larvas principalmente de insectos e insectos adultos dulceacuícolas. Pero también estudiamos los ecosistemas marinos, principalmente donde se une el agua dulce con el mar, es decir, desde los estuarios hasta incluso los mares profundos. No hacemos estudios directamente a veces de ese mar profundo, pero sí estamos asociados mucho al Instituto de Investigaciones Marinas en Santa Marta, INVEMAR, con quienes pues trabajamos de la mano estrictamente y hemos llegado incluso a identificar algunos organismos de 4 o 5 mil metros de profundidad, no que nosotros o ellos hayan bajado allí, pero sí a través de algunas sondas que traen muestras. Entonces, trabajamos junto con ellos. En estos ambos ecosistemas, entonces, ¿qué son los macroinvertebrados? Son invertebrados que podemos observar sin ayuda de algún equipo de microscopía o un estereoscopio y que hacen parte importante de ese ecosistema o de esos ecosistemas acuáticos. En el caso pues, de la imagen de la izquierda, es una recreación de un ecosistema dulceacuícola principalmente y
¿Y por qué? Porque principalmente hay insectos sumergidos, hay unas libélulas, es lo que encontramos o consideramos como un ecosistema dulceacuícola. Y en el de la derecha encontramos pues algunos organismos, eso sí es una foto de microscopio básico, de microscopio compuesto, de algunas larvas y algunos organismos adultos crustáceos que hacen parte de un grupo o un componente importante en el agua que se llama zooplancton. El plancton son todos los organismos que flotan en la columna de agua, sea esta dulce o sea esta marina, y hay dos componentes, el zoo, que son animales, y el fito, que son plantas, principalmente microalgas, y eso hacen parte entonces del fito y zooplancton, que también estudiamos y que son muy buenos para poder evaluar la dispersión de las especies en estos ecosistemas. También entonces encontramos las microalgas que ya mencioné, que son obligadamente observadas bajo el microscopio, y esto hemos tenido una gran productividad en el pasado como grupo limnológico. Se han hecho, y me quedo corto, si son 15, 20 tesis de pregrado, maestría y doctorado con la represa La Fe y con la represa de Guatapé, entre otros, otras represas que hay en Antioquia, e incluso en Sogamoso y en otras regiones del país también hemos hecho algunas investigaciones con microalgas. Y en el caso de las microalgas marinas, pues hemos tenido la oportunidad y la fortaleza de trabajar en algunos otros ecosistemas, tanto en el Caribe y el Pacífico colombianos, como fuera del Pacífico, fuera de nuestro país, como es todo el Pacífico Sur, que comprende Ecuador, Perú, Chile, hasta la Antártica. Somos un grupo que hace investigación también en el continente antártico. ¿Qué estudiamos entonces en esos embalses? Estudiamos el perifitum, que es, por ejemplo, esta persona que está tomando unas muestras con guantes, le hacen cosquillas a las piedras con un cepillo de dientes, toman esas muestras y eso es lo que se observa bajo el microscopio, y ahí es una gran cantidad de organismos que hacen parte de esa productividad primaria, es decir, son esos organismos que comienzan esta cadena trófica para que un ecosistema sea muy productivo. Y así sucesivamente también se estudian macroinvertebrados dulceacuícolas, que principalmente en este caso son larvas de insectos o insectos acuáticos adultos, además de algunos otros crustáceos y incluso algunas planarias y otros grupos menores taxonómicos. Entonces, es una gran variedad, de una diversidad enorme que podemos estudiar en estos ecosistemas, y siempre, al igual que muchos grupos en el instituto, nos enfocamos a la biodiversidad, ese aspecto tan importante de la biología que nos da el fundamento para actuar en cualquier otra disciplina de la biología, como por ejemplo la ecología. Entonces, siempre hemos dicho que si no hay una buena identificación taxonómica, pueden ser los paquetes más sofisticados estadísticos, no funcionan si no se tiene una buena identificación taxonómica. En las zonas de manglar, en las zonas aquellas donde se encuentra el agua dulce con el mar, también hemos hecho algunas investigaciones y hemos encontrado algunas especies exóticas. Por ejemplo, en el Golfo de Urabá encontramos una especie que es del Indo-Pacífico, bueno, principalmente del Índico de Sri Lanka, viviendo en las raíces de los manglares. Eso es posible gracias a una buena taxonomía y una buena identificación. De ahí, como digo yo, se desprenden todos los estudios que puedan derivarse en un aspecto pues, ecológico. Igualmente también hacemos parte, arriba a la izquierda ven unas palmas medio enfermas, hacemos parte de hecho yo soy el representante del rector ante la mesa técnica Sea Flower, que son todas estas expediciones que se hacen a todas las islas de nuestro Caribe, que no solamente son San Andrés, Providencia y Santa Catalina, está Cayo, Roncador, Serrana, Serranilla, Albuquerque, Bajo Alicia, Bajo Bolívar, todas estas islas hemos estado estudiando con el fin de proveer una información más básica acerca de organismos marinos, no solamente gusanos marinos, que es con lo que yo trabajo principalmente. Y además a la derecha es una fotografía pues, de esos peluches emplumados representando realmente las expediciones que hacemos a la Antártica, pero allí principalmente estudiamos los organismos marinos. Pues la representación con unos pingüinos es porque es la única parte donde hay pingüinos, no en el Polo Sur, no en el Polo Norte, pero
es digamos, igualmente como representante en la mesa técnica, perdón, en la Comité Técnico de Asuntos Antárticos que coordina la Comisión Colombiana del Océano, se presentan diferentes proyectos de investigación. Ellos son los que los reciben y no es porque seamos nosotros solamente los que podamos aplicar como grupo de investigación. Todos los que tengan un interés antártico, no solamente marino, sino también en glaciología, incluso en antropología, en muchas disciplinas, pueden aplicar y si necesitan alguna guía para ello, pues me pueden contactar a mí. Pues hemos encontrado algunos insectos también en la Antártica asociados a los musgos, porque allá los bosques son de 5 centímetros de profundidad, perdón, de altura, y están compuestos por musgos, por líquenes y por unas 2 especies de pastos. Esa es la vegetación que hay allá, pero siempre se encuentran unos organismos muy interesantes para que todo mundo pueda estudiar. Entonces, eso es muy interesante aclararlo, de que no estamos allí solamente porque seamos nosotros este grupo de investigación, sino que puede ir cualquier grupo de investigación y cualquier estudiante liderado por algún profesor que tenga una buena idea y una alternativa para estudiar allá y que en un futuro cercano podamos tener unas bases científicas en la Antártica. ¿Sí? Esto se acerca la 10ª expedición el próximo año y se parece pues que se va a celebrar con incluso un buque nuevo antártico hecho aquí en Colombia. Bueno, pasando a qué hacemos también en cuanto a direcciones de tesis, de trabajos de grado, hemos tenido trabajos en limnología enfocados en macroinvertebrados, tanto insectos como este notonectide, como también tardígrados, esos ositos de agua que tanto nos encuentra, pues, que son muy interesantes y que, por ejemplo, el próximo 30 vamos a tener la oportunidad de hacer un lanzamiento en Panamá a la estratosfera a 32 kilómetros de altura para poder evaluar cómo es el comportamiento de los tardígrados ante las condiciones ambientales a esa altura donde ya no está la capa de ozono y que son, digamos, bañados con un montón de rayos cósmicos que a la final pueden alterar el DNA de ellos y eso es lo que evaluamos, la supervivencia realmente. También perifiton, microalgas, esta por ejemplo, la microalga a la derecha es una de las responsables de la bioluminiscencia. Si alguno ha oído aquellas lagunas bioluminiscentes, este es uno de los que pueden dar ese estudio, ese conocimiento acerca de la luz propia en algunos ecosistemas. En biología marina, pues hemos estudiado generalmente la microbiota tropical y antártica relacionada con cambio climático, que es lo que hacemos en Antártica. Entonces hacemos un estrés térmico a los gusanos marinos y también a toda esta gama de organismos, microorganismos que le llamamos microbiota, que está asociado a la piel de ellos. En todos nosotros hay una microbiota asociada, pero esa microbiota también responde a un cambio ante estas condiciones climáticas adversas que están apareciendo. Estudiamos zooplancton tropical, contaminación por microplásticos a través de el tracto digestivo, en este caso de los poliquetos, de los gusanos marinos, y eso nos da pie para poder evaluar directamente las condiciones del ambiente. Como en maestría estamos también igual estudiando macroinvertebrados, microalgas y en biología marina pues estos poliquetos. La foto abajo a la derecha es una foto que tomé en una estancia de investigación de una especie europea y que es esta, digamos, esta alternativa que también podemos tener los que trabajamos en taxonomía de ir a visitar museos o de que nuestros museos y nuestras colecciones también sean visitadas por eh, colegas internacionales. Casi finalmente, estudiantes de doctorado, entonces tenemos estudiantes que trabajan en fitoplancton y en biología marina, en zooplancton y raíces de manglares principalmente. Se acaban unas áreas de estudio, pero vienen otros nuevos estudiantes y las reaniman. Entonces, todo esto también depende de los interesados, de los estudiantes que se nos acerquen para trabajar con todos estos organismos. Tenemos entonces 2 colecciones biológicas, la colección limnológica Universidad de Antioquia y la colección estuarina y marina de la Universidad de Antioquia, que quedó encima debajo de la Estrella de Mar.
¿Por qué no solamente una colección? Porque quería darle o continuar la antigüedad que tiene esa colección limnológica desde que el profesor Gabriel Roldán la fundó en los 70s y entonces queríamos mantener esa identidad de esa colección. Y la estuarina y marina comenzó en el 2009 con la expedición a Antioquia y allí guardamos todos los organismos que fueron productos a partir de esa expedición que tiene que ver en los estuarios y ya luego en la parte marina. Entonces tenemos diferentes actividades, obviamente siguiendo los 3 ejes principales de la universidad, la docencia de extensión e investigación. En la docencia pues obviamente seguimos con la dirección de trabajos de grado de investigación y tesis, cursos, seminarios, tanto en el pregrado como en el posgrado. De extensión tenemos unas consultorías muy grandes, pues junto con el grupo de ictiología de la universidad estamos enfocados en el proyecto de Hidroituango, pero también hemos hecho investigación extensión o consultorías con el proyecto de Sogamoso y así en diferentes cuerpos de aguas, principalmente dulces, porque la extensión solamente casi que la dejamos a la parte limnológica. Incluso en la parte de extensión de la parte marina, estamos planeando un curso de poliquetos en Santa Marta en conjunto con el INVEMAR y un curso tratando de invitar a un colega mío del Museo de Los Ángeles, un curso de filosofía de la sistemática biológica para que todos los estudiantes y las personas interesadas profesionales tomen y aprendan de ello. Finalmente, proyectos de investigación tenemos 2 con el CODI, el Comité para el Desarrollo de la Investigación de Estrés Térmico y Cambio Climático y sobre biodiversidad antártica, e incluso pues también con su contraparte tropical y microbiota antártica y tropical. Esos son los 2 proyectos CODI que tenemos andando en este momento. Publicaciones, hemos participado en algunas del Instituto Humboldt, he tenido la oportunidad de coliderar una edición de el libro Expedición Caribe Sur junto con el profesor Juan Felipe Blanco. Hemos hecho algunas publicaciones, la más reciente está a la derecha, es sobre una redescripción de una especie de Antártica con la cual estamos trabajando este estrés térmico. Y bueno, ¿quiénes somos? Perdón por ponerme de primero, eso del coordinador. También tenemos a la profesora Idalio Fonseca, al profesor Fernando Muñoz, que es experto en macroinvertebrados, en insectos realmente. Y los laboratorios tenemos en el 4º piso, 418 y el 401 y 431 principalmente. Y ese es el correo del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario, por la presentación. Estamos colgaditos un poquito de tiempo, pero el profesor Mario sí nos dejó allí. Importante que tomen nota de los datos del grupo para que puedan abordarlo al profesor y aprovechar pues de todas esas experiencias que tiene el grupo en esos trabajos tan bonitos. Muchas gracias, profesor. Bueno, le damos ahora la bienvenida al grupo de ictiología. Camila Castellanos nos va a presentar al grupo, ¿cierto, Camila? Entonces, seguimos en esta serie de presentaciones de biología, de grupos de nuestro Instituto de Biología. Bien, profe. Bueno, los dejo entonces con Camila. Adelante, Camila. Bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Camila Castellanos. Soy estudiante de maestría del Grupo de Ictiología de la universidad
y les vengo a presentar un poco de lo que hacemos. A lo largo de esta presentación van a ver unos videos donde van a tener un poco más visual, pues, qué es lo que, pues, las prácticas que realizamos en el laboratorio. Entonces, primero, ¿qué hacemos en el laboratorio? Nosotros en el laboratorio realizamos investigación para poder entender, pues, la biodiversidad, la evolución y la distribución de los animales de los sistemas acuáticos, que sabe que son en Colombia. Como líneas de investigación, entonces tenemos, pues estudiamos la ictiología no tropical, pero en estos momentos en el laboratorio tenemos dos líneas principales de investigación, que es la sistemática ictiológica, la ecología de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Entonces ya les voy a presentar como los proyectos que tenemos en curso en estos momentos en el laboratorio, que están pues enmarcados en estas dos líneas de investigación. Entonces, lo primero que les quería mencionar es que el grupo es que sea como solo visual, entonces no, sí, no hay problema que, sí, que no se escuche. No sé, ahí como... Allá. Si algo yo los voy quitando. Ahora sí me escuchan mejor. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, en este proyecto que está marcado, entonces el proyecto hidroeléctrico Ituango, hay una estudiante de pregrado que está realizando pues su trabajo de investigación enmarcado en la ecología reproductiva del Boca Chico, en esta cuenca media y baja del río Cauca. Esta es una especie muy importante para, pues, como recurso pesquero para las comunidades ribereñas. Entonces, acá en estos videos pues, pueden ver un poco de los ecosistemas en los que trabajamos, un poco del trabajo que realizamos, de cómo se realiza la pesca. Sí, pues lo puedo dejar que termine, que es bien interesante. Podemos ver un poco pues de todo lo que hacemos. Ya les voy a contar un poco el tema de las fotografías que están viendo acá a continuación. Entonces, en este momento este trabajo, pues este proyecto solo tiene esta estudiante de maestría. Sin embargo, pues tenemos otro proyecto que está enmarcado pues en el proyecto hidroeléctrico Ituango. En estos proyectos son alrededor de 35 personas, tanto estudiantes como profesionales trabajando. Dentro de este proyecto, entonces, tenemos tres grandes proyectos. En este caso, el primero sería Biblioteca de la Vida, que pues, su objetivo principal es consolidar la Biblioteca de la Vida, es decir, los especímenes, tejidos, secuencias de ADN y fotografías de la ictiofauna de la cuenca del Magdalena Cauca. Acá tenemos principalmente dos estudiantes de pregrado haciendo revisiones taxonómicas y sistemáticas de los géneros Astrolepus y Trichomicterus. Tenemos dos estudiantes de maestría haciendo, pues, reconociendo la diversidad de este clado y una revisión sistemática del género Rhinoloricaria. Asimismo, tenemos otro proyecto de un estudiante que está realizando su pasantía en el proyecto Catfish Colombia, que es el que nos ha permitido obtener todo este recurso visual que les estoy mostrando acá en esta presentación. Y se está realizando una expedición para recolectar los topotipos de las especies que se han descrito en la cuenca Cauca-Magdalena, con el fin de poder reconocer pues como que y tener más claridad de las especies que tenemos en estos momentos en la cuenca. Entonces,
También tenemos, como les comentaba, otros dos proyectos, dinámica del ensamblaje de peces, que tiene el objetivo entonces de describir la dinámica de los peces dentro del contexto ambiental de los embalses. Y tenemos acá un estudiante de maestría realizando su trabajo, una síntesis del ecosistema fluvial con un enfoque tetradimensional. También otro proyecto de especies introducidas, que es caracterizar la dinámica de las poblaciones de las especies introducidas, también enfocado en el área pues, de influencia de los embalses. En este caso, se está trabajando el riesgo del establecimiento de las especies exóticas en estos proyectos, haciendo un comparativo entre dos especies. También quería comentarles entonces que aparte de estos proyectos, el grupo maneja pues una colección ictiológica, en este caso es la colección Ciuba. En esta colección la podemos como dividir en dos. Tenemos la colección líquida de especímenes que cuenta con aproximadamente 7.000 registros desde 1972 hasta el presente, con 320 especies de peces, tanto dulceacuícolas como marinos. Y tenemos la colección de ADN y tejidos, que cuenta con hasta pues, aproximadamente 6.000 viales con tejidos de 147 especies y 400 viales de ADN con 59 especies. Igual, pues el proyecto, como han visto, pues el proyecto del grupo es, como han visto, está marcado más en el trabajo de especies dulceacuícolas. Los datos pues de la colección igual están publicados. También pues si alguien quiere trabajar en estas áreas, está bienvenida pues a realizar los trabajos con la colección. Tenemos muchos registros que también necesitan ser revisados y que pues hay mucho para trabajar acá. Como publicaciones, entonces tenemos tanto publicaciones, tanto libros de divulgación científica como esta guía ilustrada de los peces del cañón de Río Porce, como ya publicaciones científicas que sería, por ejemplo, los peces de la cuenca del río Magdalena, que este ha sido pues un libro que se publicó recientemente en compañía del Instituto Humboldt y pues que se puede utilizar para la toma de decisiones. Y asimismo tenemos artículos científicos, por ejemplo, este que fue uno de los últimos que se publicaron, habla de la conservación, pues de utilizar modelos de nicho ecológico para la conservación de especies vulnerables. Sería todo. Doctora en zoología y la profesora doctora en biología y que es la actual vicerrectora de investigación de la universidad. Estos son los teléfonos de contacto para que cualquier cosa pues el que esté interesado pueda participar en ello. Agradecemos a Camila por la presentación del grupo, muy interesante también lo que nos comparte. Muchísimas gracias, Camila, se nos fue corriendo, pero bueno, está bien. Bueno, continuando, ahí están los contactos, ¿no? Por favor, para que los interesados puedan también tomar una foto, tomar nota de los contactos del grupo. Y entonces le damos la bienvenida a nuestro siguiente grupo, el grupo de taxonomía, de entomología, sí. Entomología. Un minutico mientras cargamos la presentación.
Listo, bueno, luego ya de un minutico de espera ya estamos listos. Entonces, Juliana Torres nos va a compartir los avances y posibilidades que tiene el grupo, potencialidad del grupo de entomología de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Química. Bienvenida, Juliana. Muchas gracias por esa invitación. Mi nombre es Juliana Torres Toro. Hago parte del grupo de entomología desde hace 9 años y aquí realicé mi trabajo de pregrado y de maestría. El grupo de entomología está ubicado en el laboratorio 7311. Bueno, entonces para iniciar, ¿qué es la entomología? Que es un término que no es común para todo el mundo. La entomología viene de las palabras entomon, que significa trozos o piezas, y se refiere a la segmentación que tienen los insectos, y logia, pues logos, tratado o estudio. Entonces, ¿por qué estudiar a los insectos? Resulta que los insectos son el grupo de organismos más abundante en todo el mundo. Se estiman aproximadamente 1 millón de especies, que es un poco más del número de todos los organismos restantes. Entonces aquí vemos una modificación de un trabajo del 2010 y aquí pues con las cifras actualizadas. Los insectos, según las inclusiones en ámbar y en los fósiles, sabemos que están acompañándonos desde hace más de 500 millones de años. Y, por ejemplo, las libélulas o los pterigotas emergieron hace alrededor de 400 millones de años. A partir de ese momento, con la dominancia de las gimnospermas, empezó a haber una radiación de insectos, donde vemos que alrededor del Triásico empezaron a divergir los grupos más grandes en los que se encuentra Hymenoptera, Coleóptera, Lepidóptera y Díptera. Los insectos están en casi todo el mundo y colonizan todos los ambientes, inclusive ambientes extremos. Acá podemos ver unos ejemplos y, como lo acabo de decir el profesor Mario Londoño, podemos encontrar insectos inclusive en la Antártica. Acá vemos un díptero al lado derecho. Estos son especímenes, en este caso son ápteros, pero son dípteros y se pueden encontrar en la Antártida. Y en la parte de abajo vemos a un hemíptero de la familia Coryxidae, donde vemos que ellos son altamente resistentes a condiciones extremas. En este caso, una mina en Argentina, donde hay alto contenido de metales pesados y un pH muy inferior. Entonces, como vemos, los insectos nos han acompañado durante toda la existencia de la evolución del ser humano. El hombre moderno solamente tiene 40 millones de años, entonces los insectos han estado siempre con nosotros. La importancia de conocer los insectos es porque los insectos son realmente importantes de por sí. Mucha gente habla de servicios ecosistémicos, pero realmente los insectos son importantes por su naturaleza, porque proveen un equilibrio ambiental y pueden ser beneficiosos o no para nosotros los humanos. Como les acabo de decir, colonizan todo tipo de ambientes y están relacionados con todos los gremios tróficos. En los insectos podemos encontrar herbívoros, fitófagos, xilófagos, carnívoros, carroñeros, parásitos, hematófagos y todos los grupos. Los insectos son súper importantes porque son modelos de estudio para muchas áreas. Por ejemplo, la fisiología, la genética. Aquí vemos un ejemplo que todos hemos visto, que es Drosophila melanogaster, la cual es usada para determinar expresiones de genes, por ejemplo. Entonces acá podemos ver mutaciones. Además, los insectos son una fuente incontable de inspiración, porque la industria y pues todas las áreas tratan de imitarlos. Entonces acá vemos, por ejemplo, los odonatos pueden ser inspiración para medios de transporte. Acá abajo a la izquierda vemos RoboFly, que es un prototipo diseñado por la Universidad de Harvard, que es un robot especializado por ejemplo, para tareas de búsqueda de personas después de un terremoto, en los cuales se pueden ir a lugares de difícil acceso. Al lado derecho e inferior vemos una aplicación en la medicina, donde las agujas hipodérmicas están diseñadas a partir de las probóscides de algunos insectos. Entonces pueden
crearse modelos aéreos de flotación, rescate con intereses militares o industria aeroespacial. Y aquí vemos otros ejemplos en los cuales vemos que, por ejemplo, los ojos y los ocelos de los insectos han ayudado a diseñar pantallas y sensores de luz. En las escamas y los integumentos, como vieron en algunos de los trabajos de física, entonces también son muy importantes para la iridiscencia, por ejemplo, hidro y aerodinámica. Y en modelos mecánicos, como vemos acá, este es un hemíptero que tiene un engranaje natural. Y esto le permite a este insecto dirigirse cuando salta en una dirección totalmente recta. ¿Por qué estudiar los insectos en Colombia entonces? Colombia sabemos que es un país megadiverso, donde tenemos 3 cordilleras y estamos rodeados de una cantidad de hábitats impresionantes. Vemos que tenemos desde manglares hasta bosques inundables, selva húmeda tropical, tenemos valles, tenemos playas, bosques altoandinos, bosques de niebla, tenemos mesetas y tepuyes y tenemos el páramo. Entonces tenemos elevaciones en Colombia desde 0 a más de 5.000 metros, en donde encontramos una cantidad de insectos increíble. En Colombia también tenemos una destrucción acelerada de hábitat y los taxónomos no alcanzamos a cubrir la totalidad de la clase insecta. Y acá tengo una frase de Campos y Fernández en el 2002, donde ellos mencionan que son deseables todos los intentos por conocer la diversidad de los insectos en el país. Acá les muestro unas cifras de antier, en el cual mostramos que en este momento en Colombia tenemos 22.745 especies de invertebrados, de las cuales 14.581 son insectos. Y en la parte de abajo les muestro que para el 2017 esa cifra se acercaba a 14.000 solamente entre mariposas, hormigas, escarabajos y moscas. Los objetivos de nuestro grupo son promover el desarrollo científico en la entomología mediante la formación de profesionales, construir una colección entomológica de referencia que sigue las normas internacionales de preservación y documentación, documentar la fauna de insectos en los diferentes tipos de altura, con especial interés en la región andina, que es la nuestra, implementar herramientas novedosas para el estudio de los insectos y promover el conocimiento mediante su difusión a través de artículos científicos y de congresos nacionales e internacionales. Las líneas de investigación principales en el grupo son la taxonomía y sistemática, en las cuales realizamos clasificación taxonómica, revisión de grupos de todos los órdenes, estudios de diversidad de impacto ambiental, entonces hemos trabajado también para varias empresas, evaluamos factores de riesgo relacionados con los insectos y pues las identificaciones se hacen a familia, género o especie, dependiendo pues de los objetivos. También tenemos una línea muy fuerte en entomología forense, donde la profesora Marta es pionera en Colombia, donde se hace identificación de muestras, se determinan los intervalos post-mortem o si de pronto un cadáver ha sido movido y también sucesiones cadavéricas, porque dependiendo del estado de descomposición, entonces se van a encontrar unos insectos diferentes. Además de esto, en la línea forense o legal también se hace seguimiento de insectos, pues de ciertos insectos, por ejemplo, de termitas o por ejemplo cuando alguna empresa tiene algún tipo de plaga, entonces necesita alguna identificación. También trabajamos con insectos de importancia médica y veterinaria, entonces acá vemos unos ejemplos, pues al lado izquierdo arriba vemos las pulgas, también los chinches de cama, miasis en animales o en personas. Y acá cuando les digo que también pueden haber efectos muy benéficos, abajo a la derecha vemos la terapia larval, donde ustedes pueden ver una herida al lado izquierdo y la herida sana al lado derecho. Esta herida fue tratada con moscas, con larvas de moscas. Lo que ellas hacen es comerse el material descompuesto. Además, en la saliva tienen enzimas y tienen sustancias antibióticas que promueven el crecimiento del tejido. Y vemos que al lado derecho ya es una cicatrización y pues la persona se sana. Esto pasa mucho, por ejemplo, en personas con diabetes. Además, estudiamos interacciones. Entonces, acá vemos en el caso puntual de un taquínido que parasita una oruga. Entonces, las interacciones, eso es un caso de parasitismo, pero
Hay interacciones con hongos, plantas, aves, mamíferos, reptiles, otros insectos, otros artrópodos, y trabajamos también con sustratos y ciclos de vida de insectos. Los órdenes más fortalecidos dentro del grupo, principalmente el orden Diptera, la profesora Marta se especializa en Diptera. En los dípteros están las moscas y los mosquitos, y acá vemos algunas de las familias: Mesembrinellidae, Califoridae, Mycetophilidae, Sylphidae, Stratiomyidae, Musidae, Phanidae, Culicidae, bueno, que hemos trabajado, y pues hay un fortalecimiento de estos. Pero en todos los grupos tenemos, pues están muy fortalecidos también, por ejemplo los Coleoptera. Aquí vemos un ejemplo de la diversidad de los escarabajos, los lepidópteros, los zoonatos, neurópteros, hemíptera, los himenópteros. Y tenemos una colección súper importante, que puede ser una de las colecciones más importantes de Colombia, que es una colección que este año está cumpliendo 25 años. Esta colección fue creada a partir de material colectado durante trabajos de investigación, trabajos de pregrado, maestría, doctorado, y además con trabajos de consultoría. Tenemos una colección en seco muy grande, también una colección en líquido y colección de placas. Nuestro póster, como lo pueden ver afuera, lo titulamos 25 años descubriendo los insectos de Colombia para el mundo. Y en nuestro póster los insectos son los protagonistas. Entonces estamos mostrando que nosotros en este momento tenemos en la colección una colección de ejemplares tipo, que son aquellos de los cuales se describen las especies nuevas para la ciencia, de alrededor de 115 especies. Quiero pues resaltar esta frase de autoridad de la profesora, que es: la pasión y dedicación de los miembros del grupo ha sido el motor para que hoy la Universidad de Antioquia sea la guardiana y depositaria de un importante acervo natural, lo que significa un gran reto para los investigadores y para la universidad en términos de conservación, cuidado y valoración como tesoro y patrimonio natural. Realmente la colección es un tesoro, y ella da muestra de muchas especies que son de lugares que en este momento ya están destruidos. Entonces, pues, tenemos que conservarla. En cuanto al grupo, el Group Lab de MinCiencias, pues aquí está la información, y en cifras tenemos aproximadamente 176 artículos científicos, 5 libros, 11 capítulos de libros y otras publicaciones alrededor de 10. A lo largo de estos 25 años, y solamente con un profesor titular, se han graduado más de 80 estudiantes, y hemos participado en más de 50 eventos científicos. Acá vemos una muestra solamente de los artículos científicos y de las publicaciones de este año hasta el momento. Y en cuanto a la participación en eventos académicos nacionales, muestro uno de los últimos eventos, especialmente el Congreso Socolén, en el que el grupo ha tenido muy buena participación en los últimos años. Y en cuanto a los congresos internacionales, a partir del año 2010, se empezó a ir al Congreso Internacional de Díptera, que es el congreso más importante en el mundo en el estudio de los dípteros. En el año 2010 fue en Costa Rica, en el 2014 en Alemania y en el 2018 en Namibia. Este año uno de nuestros compañeros estuvo en Francia en el 11º Simposio Internacional de Sylphida. El laboratorio también ha colaborado con muchos grupos de investigación dentro de Colombia, internacionalmente, con Brasil especialmente. Y en este momento se está desarrollando un proyecto de la digitalización de la colección. Y también se está haciendo un convenio con personal del Museo de Historia Natural de Berlín. Aquí tenemos el contacto. La directora del grupo de toda la vida ha sido la profesora Marta, que se encuentra allí. Ahí está el correo electrónico, y tenemos nuestra página web oficial de la universidad en la parte de arriba. Tenemos también una página en Wix, y tenemos nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Entonces, si alguien quiere, pues ahí está la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juliana por la presentación del grupo de entomología.
Y bueno, ahí tienen los contactos y aprovechen que también está la profesora Marta acá, que mencionaba también en la presentación, para que puedan conversar un poquito con ella, los interesados en conocer un poco más del grupo. Gracias. Muy bien. Continuando con nuestra agenda, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Seguimos por la línea de biología. El grupo que vamos a presentar es el grupo de taxonomía y ecología de hongos. Vamos un minutico mientras abrimos la presentación. Bueno, por aquí tenemos entonces quien nos va a presentar el grupo, el profesor Jaime Duque, nos va a compartir, nos va a dar los detalles de su grupo de investigación. Bienvenido, profesor. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Duque y vengo a hablarles acerca del grupo de taxonomía y ecología de hongos. Este es un grupo que viene trabajando con la diversidad de hongos en Colombia desde 1996. Pues el grupo se formó en 1996. Nosotros trabajamos básicamente taxonomía y diversidad de hongos. Para hablarles un poco acerca de qué organismos son los que estudiamos, pues son organismos unicelulares o pluricelulares. Su modo de nutrición es heterótrofo. Ellos presentan una digestión extracelular, o sea que ellos liberan al ambiente sustancias que van a degradar compuestos orgánicos y de ahí ya ellos absorben los nutrientes que necesitan. Pueden presentar reproducción sexual, reproducción asexual. Son organismos que están relacionados con plantas, están relacionados con insectos, están relacionados, forman una multitud de redes de interacción con muchos organismos dentro de los ecosistemas. Bueno, el objetivo principal del grupo es contribuir al conocimiento de la diversidad fúngica de Colombia. Esto se ha realizado principalmente a través de publicaciones de libros, publicaciones de varios, por ejemplo, tenemos el caso más reciente que fue la colaboración en un trabajo que es el catálogo de los hongos de Colombia. Esto fue un trabajo a partir de iniciativa del CUE y del Instituto Humboldt, y es una colaboración de más o menos de alrededor de 80 investigadores de Colombia. El grupo participó en multitud de trabajos en los cuales se destaca el registro de las especies en los diferentes ecosistemas del país. También principalmente a través de la publicación de nuevas especies, de los nuevos registros que se vayan encontrando a medida de que se van desarrollando los distintos proyectos dentro del grupo. Otro objetivo del grupo es contribuir al conocimiento de la relación de los hongos con los ecosistemas, los insectos, las plantas y el hombre. Entonces, tenemos trabajos en los cuales se ha explorado el uso de hongos por parte de comunidades indígenas. Se ha estudiado bastante la región amazónica y la región andina. Pues estamos ubicados en la región andina, entonces como que siempre está ese sesgo de la ubicación geográfica de los grupos de investigación en biología principalmente. Otro objetivo
que tenemos es brindar información taxonómica confiable y necesaria para que los hongos puedan ser usados en biotecnología, ya sea en la industria alimenticia, en la farmacéutica. Entonces, toda esa experiencia que se ha venido acumulando en todos estos años le sirve al grupo como base para ayudar a otros grupos de investigación que necesiten, por ejemplo, la identificación taxonómica de un hongo con el que estén trabajando y que ellos no tengan las herramientas a partir de las cuales trabajar y desarrollar su propia investigación, ¿cierto? Tenemos también, estamos encargados de la curaduría del fungario dentro del herbario de la Universidad de Antioquia. Entonces, esto nos permite tener una colección que tenga un valor científico y que sirva de referencia para los otros investigadores, tanto nacionales como internacionales, que estén haciendo revisiones de algún grupo. También pues tenemos como objetivo desarrollar proyectos de investigación que permitan contribuir al entendimiento de la biología, la evolución y los diferentes tipos de vegetación a los cuales están asociados los hongos. Entonces, por ejemplo, actualmente estamos, es algo que viene siendo constante desde que el grupo fue creado y es muestrear los hongos que están en los diferentes ecosistemas. Puede ser páramo, puede ser la región andina, puede ser la región amazónica. Actualmente también estamos trabajando con un muestreo de levaduras en corteza de roble para ver el potencial que tienen esas levaduras para la producción de cerveza artesanal. Y la profesora Natalie también está trabajando con la investigación de hongos comestibles y hongos degradadores de madera. Otro objetivo es brindar asistencia científica a grupos de investigación que utilicen los hongos en sus proyectos. Para eso tenemos un grupo de personas que han venido trabajando, ya muchos son profesionales, otros están desarrollando su trabajo de grado en el grupo. Otro objetivo es formar profesionales idóneos que nos permitan ayudar a los otros grupos de investigación a desarrollar sus proyectos. Bueno, entonces, para poder contactarse con el grupo, pueden escribirle a cualquiera de estas tres personas. La directora del grupo, que es la profesora Ana Esperanza Franco, que es una de las micólogas más relevantes de Colombia en este momento. La profesora Natalie, y conmigo mismo también pueden contactarse. El laboratorio está ubicado en el 7303. Actualmente tenemos una dinámica que es cada 15 días tenemos un club de revista en el cual cualquier persona que quiera participar del club de revista puede hacerlo, mientras que se comprometa a participar activamente en estas reuniones. Si ya quiere ingresar dentro del grupo a trabajar dentro de los proyectos, pues tenemos como el prerequisito de haber por lo menos cursado alguno de los cursos que dictamos los profesores, ya sea agaricales, biología de hongos, hongos degradadores de madera. Entonces todo el mundo es bienvenido al grupo de investigación. También les quería comentar que tenemos como una iniciativa a través de las redes sociales de hacer divulgación científica. Entonces, por ejemplo, tenemos cada mes, hacemos la publicación de una especie de la semana. Entonces, puede ser de una especie o puede ser de características que estén relacionadas con los hongos. Y toda esa información pues la pueden ir encontrando en Instagram o en el Facebook. También en las redes sociales hacemos divulgación de, por ejemplo, actividades que se están desarrollando por iniciativa del grupo, por ejemplo, como el Día del Micólogo, en el cual se desarrollan diversas actividades. También
Si se va a desarrollar algún congreso, nosotros también estamos publicando ahí para que ustedes estén enterados acerca de de las actividades que se están desarrollando en micología. Si, por ejemplo, se va a desarrollar un taller, un curso, también pueden encontrar la información en esos lugares. Ven, eso fue lo que les quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Tenemos espacio para algunas preguntitas o comentarios. Sí, adelante. ¿Dónde puedo tener información sobre el club de lectura, del club de revista? ¿Dónde puede obtener información del club de revista? Del club de revista que está interesada como... Nos puedes escribir al correo electrónico a cualquiera, puede ser a Natalie o a mí. Entonces escribes al correo electrónico, preguntas y nosotros te damos información. Ah, O listo. puedes ir directamente al 7303, que allá constantemente hay gente que te puede colaborar con esa Vale, información. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí de pronto. No hay otra pregunta de momento. Bueno, por ahí pueden, si tienen alguna preguntita con alguna de las conferencias pasadas del grupo, por aquí están también los directores y pueden aprovechar porque tenemos unos minuticos más. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación anterior o alguna de las de la tarde, también podemos aprovechar y hacerlo. Recuerden también los que han presentado, gracias, que en la página web de la facultad están en Facebook las presentaciones y a veces allí nos han quedado preguntas que la gente escribe, entonces les recomendamos revisar para que puedan atender o responder a esas preguntas de algunos interesados en el grupo, en sus grupos de investigación. Bueno, continuando entonces con el programa, el siguiente grupo que tenemos ahora dos grupos de química para cerrar nuestro programa. Entonces damos la bienvenida al grupo más Plan Tandem en nanobioingeniería, ¿sí? Del profesor Jair Orozco. Ya lo tenemos por acá. Bienvenido, profesor Jair. Nos va a compartir para que vamos, por favor, instalando. Dos presentaciones que nos quedan muy interesantes también, donde también se conjuga, como van a ver, como en muchas de las presentaciones que hemos visto, ese trabajo cooperativo entre diferentes saberes.
Bueno, yo creo que ya estamos listos para escuchar al profesor Jair, que lidera, como les comentaba, el grupo Tandem Max Plan en nanobioingeniería. Entonces, sin más, los dejo para que nos cuente sobre las potencialidades del grupo, las oportunidades que tiene para nuestra facultad, para la universidad y para el desarrollo de la investigación en nuestro país. Adelante, profesor. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación y por el esfuerzo de organizar este evento, porque me parece muy importante poder tener contacto con los demás grupos. Muchas gracias a los que quedan por ser tan valientes. Yo voy a presentarles el grupo Tandem Max Plan de Nanobioingeniería de la Universidad de Antioquia. Nuestro grupo es un grupo joven, se fundó en 2016 en el marco de un convenio de cooperación entre la Sociedad Max Planck, MinCiencias y la Universidad de Antioquia. Entonces, nosotros fundamos 3 grupos Tandem en Medellín, aquí en la universidad, dedicado a las enfermedades tropicales en inicio. Lo que pasa es que luego fuimos derivando a otras cosas. Y hay un grupo de biología reproductiva del mosquito. El profesor no está, pero yo les voy a dar un mensaje de él al final. Y un grupo de biofísica que ya presentó ayer por la mañana. Y yo que me encargo de nanobioingeniería. Nuestro grupo se encarga de desarrollar plataformas híbridas que implican desarrollos nanotecnológicos y conjugación con biomoléculas que tienen propiedades mejoradas y que la utilizamos para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Nosotros operamos en 3 líneas de investigación, una que está dedicada al desarrollo de nanobiosondas, nanosensores y dispositivos en general para detección y diagnóstico. En otra línea de investigación intentamos estudiar la interacción entre el patógeno y el hospedero. Y finalmente desarrollamos también nanotransportadores para encapsular principios activos, funcionalizarlos y hacer una direccionalización al sitio específico. Entonces, en este contexto desarrollamos quimio, foto y termoterapia y también terapia génica. Nosotros estamos soñando con una nueva generación de dispositivos que se puedan utilizar en el punto de atención, que tengan propiedades mejoradas y que los podamos utilizar para diagnóstico e intervención de enfermedades. Estos dispositivos tienen que ser rápidos, de bajo costo, precisos, porque queremos avanzar hacia un nuevo paradigma de medicina personalizada y traslacional. Antes de mostrarle algunos ejemplos de proyectos que hemos liderado, yo quiero hacer una pequeña introducción de lo que son estos dispositivos y cómo funcionan. Nosotros los llamamos sensores, biosensores o nanobiosensores y constan de una plataforma transductora que yo también la llamo traductora porque lo que hace es traducir información física, química y biológica por interacción con un analito, una molécula o biomolécula y la transforman en una señal eléctrica. Estos transductores normalmente están conectados con un bioreceptor, una molécula de reconocimiento que le da la especificidad a la plataforma y las podemos modificar con distintos tipos de nanomateriales en 0, 1, 2 y 3 dimensiones. Además, es muy importante acoplar biomoléculas que incluyen anticuerpos, antígenos, nanobodies, aptámeros, péptidos, hebras de ADN, etcétera. Cualquier tipo de biomolécula nosotros la podemos integrar en esa plataforma transductora para darle esa especificidad al sensor. Y lo más importante es que podemos operarlo con potenciostatos portátiles, en este caso de laboratorio, pero además estamos incursionando en dispositivos de bolsillo que puedan sacar la herramienta de diagnóstico del laboratorio y acercarla al paciente. Eso es nuestra característica fundamental. Entonces, ahora sabiendo que es un sensor, vamos a dar algunos ejemplos. Esta es una estudiante ya graduada de doctorado y en colaboración con el grupo Quirema de aquí de la universidad, desarrollamos un material híbrido. Este material consta de nanotubos de carbono decorados con nanopartículas de hierro y recubiertas de unas pocas láminas de grafeno. Entonces, en un primer trabajo nosotros hicimos una caracterización exhaustiva desde el punto de vista del material. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de curvas de magnetización que demuestran que el material híbrido tiene propiedades magnéticas gracias al hierro, cobalto o níquel que depositamos en los defectos de los nanotubos. Una vez caracterizamos exhaustivamente el material, hicimos una caracterización electroquímica. Entonces utilizamos los sensores, las plataformas transductoras que les acabo de presentar y lo fuimos modificando paso a paso con estos materiales híbridos con el propósito de demostrar
que ese híbrido tenía mejores propiedades que cada uno de sus componentes actuando de forma aislada. Y una vez demostramos eso, entonces desarrollamos un sensor para peróxido de hidrógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, distintas intensidades de corriente en función de la concentración de peróxido. Además, acoplamos una enzima a ese material híbrido a través de acoplamiento covalente con carbodiimida y desarrollamos un sensor enzimático que tenía propiedades mejoradas para la detección de peróxido de hidrógeno. En este segundo ejemplo es una colaboración con un grupo de patología de la Universidad Nacional de Bogotá. Ellos estaban muy interesados en detectar el Streptococcus agalactiae, que es una bacteria que afecta a una gran población de peces tilapia en el mundo, causando pérdidas económicas. Ellos utilizan un anticuerpo biotinilado para sus histopatologías y nosotros utilizamos ese anticuerpo para hacerlo interaccionar con las bacterias y previamente habíamos modificado un electrodo con neutravidina y aprovechamos la interacción neutravidina-biotina para confinar esas bacterias en la superficie del electrodo. De hecho, en esta imagen de microscopía electrónica de barrido vemos esas bacterias confinadas en la superficie del electrodo. Una vez confinadas, se hace interaccionar con el complejo streptadina HRP y en presencia de un mediador y peróxido de hidrógeno se produce una reacción electroquímica que está correlacionada con las concentraciones de bacterias presentes en una muestra. De hecho, aquí tenemos una cronoamperometría donde tenemos una intensidad de corriente más alta en una muestra que contiene las bacterias con respecto a un control que no contiene las bacterias. Y lo más importante es que el sensor es absolutamente específico. Aquí vemos la intensidad de corriente para la bacteria en comparación con la intensidad de corriente contra otras bacterias que pueden estar coexistiendo en esa matriz acuosa. Además, teníamos límites de detección muy bajos, en este caso de solo 10 bacterias. Luego, en colaboración con el Instituto Max Planck de Coloides e Interfaces de Potsdam, desarrollamos un sensor para un parásito, el Toxoplasma gondii. En este caso, este instituto se encarga de estudiar la glicobiología de forma transversal, desde el modelamiento computacional hasta la síntesis química, caracterización y aplicaciones que van desde el diagnóstico, el tratamiento o las vacunas. Entonces nosotros en uno de los viajes que hicimos con ellos, vimos la oportunidad de utilizar esta molécula, es el glicosilfosfatidilinositol, que yo para abreviar lo llamo GPI. Ellos tienen esta molécula que sintetizaron y caracterizaron, además la funcionalizaron con un glucotiol y nosotros vimos la oportunidad de quimisorber ese glucotiol en la superficie de un electrodo de oro. Y este GPI, esta parte del GPI interacciona con anticuerpos antiglicanos, en este caso proveniente de pacientes que están infectados con el Toxoplasma gondii. Ese toxoplasma es un parásito que transmiten los gatos y que causa infecciones. Entonces pudimos desarrollar un sensor con unos límites de detección de relevancia clínica y además cuando lo comparamos con el gold estándar por espectroscopía de fluorescencia, tuvimos resultados que diferían solamente en el 4%, indicando el gran potencial del dispositivo que desarrollamos. En este ejemplo son genosensores. En este caso detectamos el material genético de virus. En colaboración con el PCET, hicimos un diseño molecular para que fueran estas ondas específicas del virus del Zika y que las pudiéramos diferenciar de virus homólogos como el dengue y el chikungunya. En este caso utilizamos nanopartículas magnéticas que decoramos con una sonda de captura que interacciona o hibridiza el blanco molecular, el RNA del virus en sándwich con una sonda de señal marcada con una enzima y el producto enzimático pues lo podemos leer por cronoamperometría, una técnica electroquímica que nos permite distinguir el dengue de los otros virus homólogos. Sin embargo, este sensor tuvo unos límites de detección solo del orden de picomolar y sabemos que las cargas virales en los pacientes infectados son mucho menores, van hasta el orden de femtomolar. Entonces nos vimos en la necesidad de mejorar las prestaciones analíticas de este sensor, aumentar la sensibilidad y disminuir los límites de detección y para esto decoramos un electrodo de carbono con nanopartículas jerárquicas de oro y luego lo funcionalizamos con este complejo. Está basado en nanopartículas de oro decoradas con hebras de ADN y un complejo de rutenio se intercala entre las ondas de ADN y nos sirve de sonda electroactiva en la superficie.
Este sensor tuvo una sensibilidad incrementada dramáticamente y por lo tanto unos límites de detección ya del orden de femtomolar de relevancia clínica y pudimos detectar el virus del Zika no solo en plasma, sino también en orina y en saliva. Este trabajo pues lo desarrolló un estudiante de maestría que participó en el Congreso Internacional de Nanofísica, Nanoquímica y Nanomedicina, ganó el premio al mejor trabajo en nanomedicina y Sebas también participó y ganó el premio al mejor trabajo en nanomateriales. Además, Dani ganó el premio al mejor trabajo de maestría de Colombia que da la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Luego, en colaboración con el grupo de gastrohepatología, nos arriesgamos a detectar virus, en este caso un seratipo de la hepatitis B, en aguas residuales. Esto es de relevancia porque puede servir como sistema masivo de control del virus. No voy a entrar en más detalles por falta de tiempo, pero sí quiero contarles que en el marco de la MinCienciatón, que fue un proyecto relámpago del ministerio que nos obligó a desarrollar estrategias para la contención de la pandemia en 9 meses, desarrollamos 3 sensores para detectar el material genético del SARS-CoV-2, la proteína S que está expresada en las partículas virales y las partículas virales como tal. En este caso, entonces, desarrollamos genosensores, inmunosensores y sensores basados en péptidos. En todos los casos pudimos detectar concentraciones de relevancia clínica. Además, los datos estaban correlacionados con el gold estándar por PCR. Con este trabajo, Viviana se va a graduar de maestría el próximo lunes. Los invitamos también a la defensa. Y ganó el premio al mejor trabajo en el 5º Congreso Colombiano de Electroquímica recientemente. Y Diana lo había ganado hace 2 años. En este proyecto, en el marco de Nanobiocáncer, que es un proyecto, digamos, un programa que es sin precedentes en Colombia, porque conseguimos financiación de 20.000 millones de pesos para 11 proyectos de investigación que trabajamos en red. Nosotros estamos ocupados de desarrollar sensores para un panel de biomarcadores de cáncer colorectal. Digamos que algunas moléculas o biomoléculas empiezan a sobreexpresarse antes de aparecer el cáncer, incluso 10 años antes, y nosotros nos dimos a la tarea de detectar esas moléculas. Por ejemplo, en 2019 salió la beta-galactosiltransferasa como potencial candidato como biomarcador y nosotros vimos la oportunidad de desarrollar el primer sensor para este biomarcador. Entonces, con un estudiante de aquí del posgrado en Ciencias Químicas, desarrollamos un sensor muy simple, simplemente decorando una superficie de oro con monocapas autoensambladas de tioles para anclar un anticuerpo de captura que interacciona de forma específica con esa enzima, con esa beta-galactosiltransferasa. Entonces, de forma muy simple y por espectroscopía de impedancia electroquímica podemos detectar, digamos, concentraciones muy bajas de ese biomarcador. Aquí tenemos los límites de detección que son incluso más bajos que ese punto de corte donde se indica que un paciente puede tener el biomarcador sobreexpresado. Sin embargo, cuando fuimos a medir muestras reales, o reales no, eran muestras de cultivos celulares en 3 dimensiones esferoides, vimos que teníamos unas concentraciones muy similares a las que teníamos en el límite de detección, por lo tanto son dudosas, entonces nos vimos en la necesidad de mejorar las prestaciones electroquímicas del sensor. Para esto entonces decoramos una plataforma electródica de carbono con nanovarillas de oro y azul de Prusia, nanopartículas de azul de Prusia. Esto lo que hace es mejorar la respuesta catalítica del sensor y por espectroscopía de capacitancia electroquímica, ya no impedancia sino capacitancia, pudimos disminuir los límites de detección 350 veces y en este caso ya pudimos detectar esos pequeños niveles de biomarcador en las muestras. Pero además de estos 2 sensores, también hemos desarrollado sensores para la proteína P53, que es un biomarcador de cáncer colorectal, y para anticuerpos anti-P53, que como les decía, aparecen en los individuos sanos incluso 10 años antes de que aparezca el cáncer de colon. Entonces, esto nos da una gran oportunidad de hacer detección precoz, incluso años antes de que aparezcan los cánceres. En esta línea de investigación ya damos un giro, ya dejamos los sensores y nos enfocamos en los nanotransportadores. En este caso, el hecho de encapsular un principio activo nos sirve
para mejorar la solubilidad, la biodistribución, para protegerlo del ambiente fisiológico, de interacciones que pueda tener con otros principios activos. En este ejemplo, utilizamos el polímero anfifílico del ácido poliláctico coglicólico, que forma unas nanopartículas que pueden encapsular principios activos hidrofóbicos, y en la parte hidrofílica de la partícula la utilizamos para funcionalizarla con distintos ligandos para dirigir la terapéutica a donde queramos. En este caso, utilizamos Histoplasma capsulatum como modelo de infección, utilizamos itraconazol para combatir este hongo, que es un hongo intracelular, y lo funcionalizamos con manosa y con el anticuerpo F480 para dirigirlo de forma específica hacia los macrófagos. Esto es un trabajo en colaboración con la Corporación de Investigaciones Biológicas, que es la que trabaja los modelos animales, y finalmente en una colaboración con el Instituto Max Planck de Investigación en Polímeros, hicimos un trabajo también muy fundamental donde estudiamos la corona de proteínas, esa corona de proteínas que se forma una vez las nanopartículas están en circulación. Hemos desarrollado también nanopartículas de quitosano, en este caso para encapsular dofetilide, que es un principio activo para combatir la fibrosis auricular. En este caso lo funcionalizamos con un péptido transmembrana que nos permite internalizar de forma muy eficiente en cardiomiocitos, una vez dentro, por irradiación por un corto periodo de tiempo de 15 segundos con ultravioleta, somos capaces de liberar el principio activo en el ambiente intracelular. Aquí tenemos un detalle de microscopía electrónica de transmisión donde se ve la partícula y el péptido. Y pues estos trabajos son de un estudiante de doctorado pendiente de defender y de un estudiante de doctorado ya graduado que salió a hacer postdoc a Canadá. Y con este estudiante también desarrollamos una micropartícula también de quitosano, pero en este caso la funcionalizamos con un grupo funcional fotosensible, y ese grupo funcional absorbe la radiación ultravioleta y nos permite proteger el cargo de esa radiación. En este caso encapsulamos distintas enzimas. Aquí se ve la espectroscopía, la microscopía de fluorescencia, donde se ve que estamos encapsulando las enzimas fluorescentes. Además, desarrollamos partículas llanos que tienen dos caras. En este caso tenemos unas nanopartículas de platino y de magnetita. La magnetita me da propiedades magnéticas y el platino lo que hace es que en presencia de peróxido de hidrógeno produce burbujas de oxígeno que propulsan la partícula. Entonces estamos desarrollando un micromotor que se puede propulsar de forma autónoma en un ambiente determinado. Aquí tenemos un video de cómo la micropartícula se está propulsando de forma autónoma en un ambiente de peróxido de hidrógeno. Entonces, bueno, aquí también tenemos una donde se propulsa por campos magnéticos, y finalmente una donde la propulsión es combinada, es magnetocatalítico por campos magnéticos y también por la catálisis de descomposición de peróxido. Entonces, esta catálisis lo que permite es hacer una interacción de la enzima y el sustrato de una forma acelerada. Se acelera en la cinética y la termodinámica de las reacciones. Esto pues nos permitió ser portada de esta revista. Finalmente, entonces, agradecer al grupo de trabajo, a la Universidad de Antioquia por la financiación, a la Sociedad Max Planck también por el soporte, a EPM y a Ruta N por alojar nuestros grupos tándem. Nuestros grupos tándem están en el 4º piso de Ruta N. También comentar que estamos buscando 3 estudiantes de maestría para que se involucren en un proyecto de nanoencapsulación, y además Frank, el director del grupo TANDE de Biología Reproductiva de Mosquito, también quiere anunciar que está buscando estudiantes de pregrado para que se incorporen en sus proyectos de investigación. Muchísimas gracias por su atención, por resistir hasta el final, y si tienen alguna pregunta, pues con gusto. Bueno, agradecemos al profesor por la presentación que nos hace de su grupo. El profesor Jair también es pues, muy reconocido en este tema, y bueno, no sé si hay alguna pregunta de los presentes. Sí, hay una pregunta. Adelante. Qué pena, el micrófono lo podemos, porque hay personas que nos siguen
en directo y otros que nos van a seguir, que van a ver la presentación más tarde y es muy importante. Felicitaciones, Yair, muy bonito el trabajo. Una pregunta, tú informas que ya tienen como unos sensores ya bastante avanzados. ¿Qué proyección tienen con esos sensores, pues como a la finalidad que ustedes tienen de vincular con la salud y la atención inmediata? Muy buena pregunta, porque vamos a resolver los problemas de la vida real. Tú sabes que cualquier desarrollo tecnológico cumple un proceso normal de TRL, el grado de madurez. Nosotros normalmente empezamos de cero, por ejemplo, para los sensores de cáncer, para el sensor de SARS-CoV-2, para los genosensores. Entonces vamos avanzando en el grado de madurez y nosotros hemos llegado hasta 4, que son pruebas de concepto de laboratorio. En el caso de SARS y de Zika hemos demostrado que el sensor funciona y con muestras de pacientes son hisopados nasofaringios idéntico a como si fueran a hacer una PCR y además las cargas virales alta, media, baja estaban correlacionadas con las cargas virales que nos decía la PCR, entonces tiene un gran potencial. Lo que pasa es que de ahí, para llegar a una TL9, un grado de madurez que permita dar el salto hacia lo precomercial, hay un camino. Entonces, el primer paso es un proceso de validación. Nosotros hacemos una prueba de concepto y utilizamos 15 muestras. Para validar un sensor, tendríamos que tener 100 muestras para que tenga una validación clínica o preclínica. En el caso del sensor del SARS-CoV-2, nos acabamos de ganar un proyecto que busca eso, avanzar en ese grado de madurez de la tecnología, porque MinCiencia se ha dado cuenta que apoya muchos proyectos iniciando, pero que llegan a cierto punto, que no pasan de ahí y nunca llegan a un producto comercial, por ejemplo, que sería la idea, llegar a dar una solución. Entonces, con ese proyecto que va a ser de 3 años, pretendemos validar clínicamente el sensor. Ahora está validado analíticamente. La validación clínica requiere otras cosas. Después de validarlo clínicamente, ya hay un proceso de escalamiento de la tecnología y de alistamiento precomercial, donde se hacen estudios de mercado, donde se miran las patentes internacionales, todo lo que hay, las posibilidades de comercialización, de tener compradores en la región o afuera, múltiples cosas que van avanzando el grado de madurez. Todavía no estamos listos, pero creemos que podamos dar pasos y lo más importante es que todas estas plataformas son transversales. Mira que nosotros hemos desarrollado sensores para virus, para bacterias, para parásitos, para marcadores tumorales. Estamos desarrollando con Edwin un sensor para interleuquina 5 que pues lo estamos usando para un propósito, pero puede estar involucrado, por ejemplo, en alergias y creemos que eso tiene una gran oportunidad. El campo de alergias, por ejemplo, tiene una gran oportunidad porque no se explora mucho. Entonces vamos madurando y creemos que vamos a tener mucho potencial hacia el futuro. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos al profesor Jair Orozco por la presentación del grupo Dando Más Plan en la Neuroingeniería. Y bueno, y entonces ya para cerrar, como la última conferencia que tenemos de nuestro ciclo de conferencias en esta feria de grupos, le doy la bienvenida al profesor Miguel Puertas, que nos va a presentar el grupo de investigación en compuestos funcionales. Perfecto, ya estamos entonces listos para dar continuidad y escuchar la presentación del grupo de compuestos funcionales a cargo del profesor Miguel Puertas.
Bienvenido, profesor. Sí. Buenas tardes a todos. Me tocó la parte más difícil, que es cuando ya todo el mundo está aburrido, ya se fue. Ese es el problema de ser el último, ¿sí? Pero bueno, gracias, como dijo el profesor Jair, por la resistencia, a los que llevan aquí un buen ratico sentados. El grupo nuestro, pues, es del Instituto de Química, ¿sí? Se llama Compuestos Funcionales, se creó en 2007, y básicamente estamos enfocados en darle aprovechamiento a la biodiversidad química, ¿sí? A la gran biodiversidad, a darle un aprovechamiento a nuestros recursos y, por otro lado, también aprovechar un poquito los desechos de la industria alimenticia. Dentro de esos, pues, básicamente en desarrollar modelos para generar nuevas propuestas a partir de desechos de la industria alimenticia o de los compuestos de la misma biodiversidad, con el fin de utilizarlos en aplicaciones medicinales, cosméticas y agroindustriales. En ese orden de ideas, pues esas son nuestras principales líneas de investigación, que es la bioprospersión y sostenibilidad y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana, investigación en desarrollo en fotoprotección y biocosmética, y por último, la seguridad alimentaria, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad, empezamos a trabajar con aquellos, principalmente plantas de páramo, que tienen algunas características muy interesantes para efectos de fotoprotección. Naturalmente, esos ejemplos no tienen permiso de acceso, ¿sí? Es un ejemplo de las especies que podemos encontrar a nivel de páramo. En estas, sin embargo, podemos encontrar estas otras, y allí lo que hacemos es aprovechar aquellas especies que tienen inflorescencias coloreadas, las cuales nos permiten determinar que tienen una alta cantidad de componentes que tienen capacidad de fotoprotección a la radiación UV principalmente, ¿sí? Y basado en un estudio que realizó precisamente ahora uno de los estudiantes del grupo, que actualmente es colega, es profesor, está vinculado a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, logramos llegar hasta un producto, ¿sí? Un fotoprotector a partir de una planta, de un Baccharis que se encontró en el páramo creo que de San Félix, fue que donde sacamos la planta. Esta planta la logramos reproducir in vitro en colaboración con el grupo de la profesora Lucía Teortúa en biotecnología. Entonces, una colaboración importante con ella, y logramos con el doctorado del profesor Juan Camilo Mejía llegar hasta una propuesta de un fotoprotector con esas características importantes. Esos números que ustedes ven allí en esa botella son reales, ¿sí? Es el valor real que obtuvimos utilizando extractos de dicha planta. También nos enfocamos en la parte de la biodiversidad marina, específicamente con macroalgas, ¿sí? De tipo verdes, rojas y pardas, porque nos hemos dado cuenta, ustedes, los que todos vamos a la playa en algún momento de nuestras vidas y encontramos algunas algas en el piso, en la playa, que son bastante incómodas para nosotros. Entonces lo que hacemos es aprovechar este residuo que nos genera la misma naturaleza y aprovechamos esa biomasa. Es una biomasa que cuando se descompone genera H2S, ¿sí? Ya sabemos que es bastante desagradable, es muy contaminante. Entonces lo que hicimos fue colectar esta alga parda y generar unas nanopartículas especiales para aplicaciones contra el osteosarcoma, ¿sí? Fue en colaboración con un grupo de investigación en la Universidad de Sheffield en Inglaterra. También trabajamos con alga roja. Estas dos especies, en colaboración con una fundación en Río Hacha, que es de la cartilla que les compartí, un trabajo muy bonito que realizamos con la comunidad Guayú y unos colegios de Río Hacha.
muy interesante este trabajo social con ellos. Pues aquí vemos un ejemplo de lo que logramos obtener, un extracto rico en compuestos polisacáridos tipo sulfatados, básicamente son fucoidanos, y estos mostraban una capacidad para regenerar tejido y contra el cáncer de hueso. Entonces fue súper importante este trabajo que realizamos en colaboración. Vemos aquí fracciones obtenidas de dicha macroalga parda. Nosotros no trabajamos con compuestos individuales, sino que lo que hacemos es extraer aquellos grupos de familias, ¿sí? Aprovechando la sinergia que puede existir entre ellos. Entonces trabajamos o con polisacáridos, glicolípidos o con polifenoles como tal, porque ya sabemos que la capacidad, los porcentajes de rendimiento son muy bajos, aislando componentes individuales. También nos extendimos a los hongos, como había aquí un profesor que nos comentaba sobre el grupo de hongos. Allí tenemos 2 especies depositadas en el fungario de la universidad, y con este trabajo hay una estudiante de doctorado actualmente, Tatiana Muñoz, y con este trabajo lo que estamos es buscando también la capacidad que esos polisacáridos contra el cáncer de hueso. Ya tuvimos resultados, ella tiene que ya presentar su manuscrito a final de este semestre. Entonces, básicamente nuestros compuestos de interés, como les decía, los polifenoles, las micosporinas, aminoácidos tipo micosporinas, que tienen un gran potencial como antioxidante, propiedades biológicas de tipo fotoprotectores, ¿sí? Los polifenoles, pues ya sabemos también sus propiedades que contienen. Los polisacáridos tienen un gran potencial específicamente los fucoidanos, son anticáncer, antiinflamatorios, antifúngicos. Entonces la idea es, a partir de un residuo de la naturaleza, lograr aprovecharlo y darle un valor agregado, por ejemplo, con las comunidades Wayuu, que podamos obtener de pronto un proyecto en colaboración donde ellos puedan extraer o cultivar, por un lado cultivar la especie, y nosotros aprovechar para generar un recurso que pueda ser de bajo costo. Y los glicolípidos es otra familia de compuestos que también empezamos a trabajar con ellos contra el cáncer de seno. También mostramos que presenta muy buena actividad contra este tipo de cáncer. Entonces aquí tenemos las actividades que se han realizado en el periodo de los últimos 4 años. Entonces esta fue la primera parte que les decía del Bacharis. La glicolípidos, donde estamos buscando que este tipo de compuesto tiene una capacidad, ¿sí?, para medir la resistencia contra el cáncer, para transportadores de tipo ABC. Es una estudiante de maestría que ya también está en proceso de escritura de su manuscrito. Por otro lado, pues le decía, los hongos son unos hongos obtenidos en Boyacá, y estos presentaron actividad contra el cáncer de hueso. Esta otra que ya tiene que ver mucho con la parte de la fotoprotección, ¿sí?, donde tenemos un estudiante de pregrado que está en este momento haciendo una obtención de nanopartículas entre fucoidano y quitosano, aprovechando sus características y con el fin de llegar a una aplicación de tipo de fotoprotección. Aquí son algunos de las publicaciones más recientes del grupo de investigación, ¿cierto? Aquí tenemos otras, digamos que son 2022. Estas son las que en estos momentos están en proceso de evaluación. Estamos esperando respuesta de estos evaluadores, a ver que siempre lo ponen a uno a trabajar más de la cuenta, ¿sí? El grupo de investigación, como les decía, el profesor Juan Camilo Mejía fue el primer estudiante graduado como doctor en el grupo, y actualmente está vinculado con la facultad en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Se ganó el mejor premio al trabajo de investigación doctoral también en la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales en el año 2017. La profe Ana María Mesa, que acaba de vincularse a la universidad, acaba de ingresar al grupo como colaboradora, y la maestra en Ciencias Farmacéuticas Alimentarias, Jessica Andrea Monsalve, que hizo todo su proceso de formación académica con nosotros. Aquí tenemos pues 2 estudiantes de doctorado, Tatiana Muñoz, que es la que está terminando, pues las 2 están en proceso de terminación de su trabajo doctoral. 2 estudiantes de maestría, pues aquí tenemos
En este caso tenemos una chica que es de química farmacéutica, está haciendo su maestría en ciencias farmacéuticas, y la chica que, Kelly, es licenciada en química y está terminando también su maestría en ciencias químicas. Y por otro lado, en los estudiantes de pregrado, que ya como no tenemos recursos, pues ya estamos un poquito como limitados con con algunos para aceptación de estudiantes, no hay como proponerle, estamos en proceso de adquisición de recursos para ver si podemos tener nuevos estudiantes, 2 de pregrado, una de química y otra de ciencias farmacéuticas. Para terminar, el grupo básicamente es interdisciplinario, ¿sí? Empezamos trabajando con estudiantes de biología, de química, nos extendimos a farmacia, entonces es una colaboración entre la Facultad de Química Farmacéutica y la Facultad de Ciencias Exactas. Eso ha habido una muy buena relación a nivel nacional. Local, tenemos colaboración con el Grupo de Estabilidad de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con biotecnología y con el grupo de se me olvidó el nombre, de la profesora Zulma, ¿sí? Y a nivel internacional, pues tenemos estas colaboraciones que han sido bastante fructíferas. Allá los estudiantes han ido a hacer sus respectivas pasantías en dichas instituciones. Y bueno, estamos abiertos de todas maneras a recibir estudiantes. La idea es que en el proceso de este último año podamos conseguir recursos para continuar con nuestra formación, con nuestra contribución a la facultad y a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel Puertas, por la presentación. Tenemos espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario al profesor. Sí, adelante el micrófono, voy a moverme un poquito para acercarle el micrófono. Profesor Jair. Gracias, profesor, por la presentación, excelente. Cuando presentas la imagen del fotoprotector, cuando hablas de fotoprotector, yo tengo que pensar como si fuera un bloqueador solar. ¿Y cuál es el mecanismo de fotoprotección? En los bloqueadores pues son nanopartículas, ajá, pero son moléculas, digamos, son moléculas. Uh-huh. Ok, el UVA y el UVB, entonces nosotros lo que hacemos es primero determinar las propiedades. Por un lado, por eso el grupo tiene el nombre funcionales, porque la idea es que el compuesto, los compuestos que estamos aislando tengan diferentes actividades. Entonces, aislamos la familia de compuestos polifenoles, polisacáridos, evaluamos sus propiedades antioxidantes, luego desarrollamos una formulación, ¿sí? Nanopartículas, y luego evaluamos esas nanopartículas del compuesto, de la mezcla de compuestos, aprovechando no solamente una banda de absorción, sino un conjunto de bandas de absorción en el intervalo del UV. ¿Sí? Entonces, es una formulación donde determinamos en colaboración con el GENCA, en un medio simulado, in vitro, unas placas que simulan la rugosidad de la piel, y allí se hacen las determinaciones de la capacidad de fotoprotección. Y sabiendo que son polifenoles, ¿qué resultados han tenido en términos de estabilidad? Bueno, nosotros también evaluamos la fotoestabilidad, o sea, fotoprotección y fotoestabilidad. Tiene una estabilidad interesante, a las 2 horas todavía presenta estabilidad estos componentes. O sea, porque evaluamos fotoprotección, factor de protección solar y la fotoestabilidad como tal, ¿cierto? Entonces, la idea de la nanoencapsulación es para incrementar esa estabilidad de dichos componentes. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Bueno, entonces, si no tenemos más inquietudes, agradecemos nuevamente al profesor Puertas por la presentación de su grupo de investigación. Un aplauso, por favor, nuevamente para el profesor Puertas. Y bueno, entonces con esto ya hemos terminado esta primera feria de grupos. Algunas cositas para terminar antes de que nos vayamos rápidamente. Contarles varios detallitos, ya contarles que como cierre de este evento, pues hemos tenido 35 grupos de investigación que aceptaron la invitación en estos 2 días intensos de
de trabajo, de intercambio. Tuvimos como asistencia alrededor en la sala, bueno, ahora un poquito menos, pero tuvimos cerca entre 20 y 40 personas en las conferencias presenciales y virtualmente tendríamos también al mínimo entre 20 y hasta 50, 60 algunas veces. Entonces estuvimos en directo viendo las charlas presencial y virtual alrededor de entre 50 y 100 personas. Luego también, pues como las presentaciones han quedado allí en la página web, en Facebook de la facultad, también anoche vi y había más de 100 vistas, 150 vistas de cada sesión, es decir que se ha llegado a más de 100 personas cada charla y van a quedar allí para darle visibilidad, ¿no? Los propósitos de este evento eran varios, como anunciábamos al comienzo, que nuestros grupos tengan mayor visibilidad, incluso entre nosotros mismos, porque hay trabajos impresionantes, han visto en estos 2 días trabajos realmente que a mí me impresiona la calidad científica de nuestra Facultad de Ciencias. Eso que hemos visto es lo que realmente demuestra y es una prueba de que somos la Facultad de Investigación de la Universidad de Antioquia, líder en investigación en producción de conocimiento. Eso se ve reflejado en estos 2 días. Espero que ese era otro propósito también, mostrarnos, ¿cierto? Visibilizarnos y eso lo vamos a seguir manteniendo. Otro propósito era que la comunidad viese lo que hace el otro y entonces poder ver, mire, este está haciendo tal trabajo, me interesa, yo puedo aportar allí o este grupo puede aportar en lo que yo hago y establecer esos lazos de cooperación que son tan importantes ahora, sobre todo ahora y cada vez más vemos que los proyectos, que las oportunidades de financiación son así. Ya no podemos pensar la ciencia como hace algunos 50 años donde el químico orgánico es orgánico, el físico es físico, el matemático es matemático, sino que realmente la ciencia, las necesidades de la ciencia nos exigen conjugar esos saberes, asociarnos para poder realmente transferir ese conocimiento a la sociedad, que la sociedad se apropie ese conocimiento, pero ese conocimiento realmente requiere el trabajo de la mano de varias disciplinas, incluso para conseguir recursos, como lo mencionaba. Es una exigencia ahora de las convocatorias de trabajo entre disciplinas. Ese es el otro propósito de este evento. Vamos a seguir también trabajando en ese sentido. Otro propósito también que me alegra mucho haberlo cumplido también parcialmente es que los estudiantes, también nuestra comunidad de estudiantes puedan conocer los trabajos que se hacen. También los estudiantes siempre han dicho muchos, es que no sabemos dónde están los grupos, me interesa este tema, pero no sé, es difícil acercarse o no a este grupo, lo veo tan lejos, tocar la puerta, pero hemos visto acá que los grupos son muy abiertos, dispuestos siempre a recibir estudiantes, entonces allí tienen también las conferencias van a quedar allí colgadas en Facebook, pueden, si no tuvieran tiempo de venir a ver alguna que les interese, pueden buscar, verla, ahí está el contacto, aprender un poco más y al grupo que les guste acercarse, que han visto que la comunidad, los profesores, los investigadores están ávidos de ustedes, del conocimiento de los estudiantes. Entonces, y ese conocimiento que brinda y las posibilidades que brinda la facultad es enorme. Hemos visto temas, por ejemplo, desde la biodiversidad, ¿sí? En materiales, energía, biosensores, simulaciones, la computacional y la computación aplicada a las ciencias, a la biología, a la física, a la matemática, a la química. Entonces vemos que el mundo va cambiando y esa fortaleza que tenemos como facultad también ha ido respondiendo a las necesidades del mundo y podemos ver que como conclusión de este evento es que juntándonos, vamos a ser más fuertes y para los estudiantes también aprovechar esos recursos que tenemos. Realmente tenemos una comunidad de investigadores bastante admirable. Entonces, finalmente quiero como para cierre, entonces también agradecerle especialmente a Camila, un aplauso para ella, ha estado muy callada, pero realmente es Camila quien ha estado gestionando, mandando correos desde mucho antes de la feria, buscando dónde comprar el café, los pósters, imprimiendo los pósters, dependiente de que las conferencias hacen un trabajo grandísimo que no se ve, pero realmente lo ha hecho ella y muchas gracias Camila por hacer este evento posible. Don Emilio también, por supuesto, y a todo su equipo de trabajo que también nos han dado una mano enorme para que este evento sea posible y obviamente a ustedes pues también por permitirnos y por permitir primero los directores de grupo y los grupos compartir sus saberes y los estudiantes también por atender a este llamado. Entonces muchas gracias a todos, les deseo un feliz resto de día y esperamos que este evento pues siga consolidándose con los años de nuestra universidad y nuestra facultad. Un abrazo. Gracias.